Hola, hola, queridísimos amantes de las novelas turcas, y bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todo lo relacionado con esas historias que nos cautivan el alma. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en este mar de pasión, drama, romance y todas esas emociones que solo las series turcas saben despertar en nosotros. Hoy nos aventuraremos en un territorio que sé que a muchos les fascinará, un tema que ha resonado con fuerza en cada rincón del universo seriéfilo turco, un tema que ha desatado debates apasionados y suspiros colectivos. Prepárense porque vamos a descorrer el velo de esos momentos mágicos en los que el corazón de los galanes más codiciados de nuestras pantallas ha hablado sin tapujos, revelando quiénes son sus elegidas, sus musas inspiradoras, esas mujeres que se han convertido en su razón de ser, al menos en el reino de la ficción. Sí, hoy vamos a explorar esas parejas que con su química electrizante han logrado traspasar la pantalla, o que al menos han generado una conexión tan profunda y palpable que se han transformado en el tema de conversación predilecto de todos nosotros, los fieles devotos de las novelas turcas. Si eres de los que aman el drama con mayúsculas, el romance que te hace suspirar y los giros inesperados que te dejan sin aliento, te garantizo desde ya que este vídeo te va a encantar y mucho. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en la revelación de todos esos secretos y amores de pantalla, como es tradición en este canal, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que nos ayuda a seguir creciendo juntos en esta comunidad de apasionados por las series turcas. Si aún no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan en este mismo instante. Activen esa campanita mágica para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, para que sean los primeros en disfrutar de nuestros análisis, curiosidades y por supuesto, chismes jugosos de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Únanse a esta gran familia de seriéfilos turcos, donde todos compartimos la misma pasión. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Vamos a sumergirnos de cabeza en este universo apasionante, y qué mejor manera de hacerlo que comenzando con una pareja que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en el panorama de las series turcas, una pareja que, de hecho, es la piedra angular de nuestro vídeo de hoy. Hablo, por supuesto, de los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie que los catapultó a la cima del estrellato y que hizo que sus nombres resonaran en cada rincón del planeta, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las pantallas de los hogares más lejanos, fue indiscutiblemente la icónica Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos cariñosamente en español. Esta comedia romántica, que nos regaló momentos inolvidables, escenas que han quedado grabadas en nuestra retina y un romance de ensueño que nos hizo creer en el amor verdadero, puso en el radar a esta pareja de actores que desde el primer instante demostraron una química que incendió la pantalla. Sen Kalkapm es mucho más que una simple historia de amor, es un torbellino de emociones que nos arrastra a un mundo de sueños, aspiraciones y por supuesto pasión. La serie nos narra la historia de Eda Yildiz, una joven florista con un corazón de oro, una determinación inquebrantable y una ambición que la impulsa a ir siempre más allá, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y distante en apariencia, pero con un alma sensible que se esconde tras esa fachada. Sus caminos se cruzan de una manera tan inesperada como peculiar, obligándolos a fingir un compromiso que, como suele suceder en estas historias que amamos, termina por convertirse en una auténtica historia de amor, una conexión que trasciende lo puramente contractual. La química entre Kerem y Hande era palpable desde el primer episodio, esa conexión que se sentía a través de la pantalla, esa chispa innegable que hacía que cada escena juntos fuera una joya, un tesoro que guardábamos con cariño en nuestros corazones. No es de extrañar que los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaran a circular con una fuerza imparable, alimentando aún más la pasión de los fans, quienes veían en ellos la encarnación perfecta del amor de cuento de hadas. Y aunque su relación sentimental, esa historia de amor que nos tenía a todos soñando, duró un tiempo y no llegó a perdurar en el tiempo, su legado en la televisión turca es innegable, un hito que marcó un antes y un después en el género de las comedias románticas. El corazón de Serkan Bolat eligió a Eda Yildiz, y el corazón de Kerem, en cierto momento, también se vio flechado por la belleza y el carisma de Hande. La magia de esta serie reside en gran medida, en esa autenticidad que ambos actores lograron transmitir, en esa capacidad innata para hacer que nos creyéramos cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada una de sus palabras. Pero no todo es Sen Kalkapm, aunque seamos sinceros nos podríamos pasar horas y horas hablando de esta serie. La televisión turca nos ha regalado un sinfín de parejas que nos han robado el corazón y han dejado una huella imborrable en la memoria de todos los espectadores, parejas que han logrado trascender la ficción y convertirse en parte de nuestra vida.
Una de ellas, que causó un verdadero revuelo en su momento y que generó un torbellino de pasiones, es la protagonizada por Demet Özdemir y el carismático Can Yaman en la exitosa comedia romántica Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador, como se le conoce en español. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora con una imaginación desbordante y una chispa que ilumina cualquier lugar, y Can Divit, un fotógrafo de espíritu libre, aventurero y un tanto rebelde, que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. Erkenzikuş es una historia llena de humor, situaciones divertidas que nos sacan más de una carcajada y, por supuesto, un romance que se desarrolla poco a poco, entre malentendidos hilarantes, secretos a voces y confesiones que erizan la piel. La química entre Demet y Can era innegable, una fuerza magnética que atraía todas las miradas. Al igual que en el caso anterior, la conexión entre los protagonistas era tan palpable que inevitablemente, los rumores de una relación fuera de la pantalla comenzaron a surgir con la misma intensidad que la pasión que desprendían en cada escena. Y aunque su romance nunca se confirmó de manera oficial, o al menos no abiertamente ante los medios, la tensión y la pasión que transmitían en cada uno de sus encuentros, en cada mirada furtiva, en cada roce accidental, hacían que el corazón de todos los espectadores latiera con fuerza, como si nosotros mismos estuviéramos viviendo ese amor en primera persona. La naturalidad de ambos actores, su capacidad para conectar con el público, para hacernos creer que todo era real, hizo de Erkenzikuş un auténtico fenómeno televisivo a nivel mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta y consolidándose como una de las comedias románticas más exitosas de la televisión turca. En esta serie el corazón de Can se deja llevar por la autenticidad y la frescura de Sanem, una joven que logra romper sus esquemas, desarmar sus defensas y mostrarle un mundo diferente, un universo lleno de posibilidades, de alegría y de amor verdadero. Continuando con nuestro recorrido por las historias de amor más memorables de las series turcas, esas parejas que han dejado una marca indeleble en nuestros corazones seriéfilos, no podemos dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, otra joya de la comedia romántica que nos hizo soñar despiertos. Esta serie, protagonizada por la talentosa Hande Erçel y el galán Burak Deniz, nos sumerge en un mundo de sueños, aspiraciones y, por supuesto, un romance que surge de la manera más inesperada, cuando menos lo esperamos. Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde, pero con una fuerza interior arrolladora, que llega a Estambul para perseguir sus sueños y encontrar un trabajo que le permita ayudar a su familia. Burak, por su parte, da vida a Murat Sarjmaz, un exitoso empresario, frío y distante, que vive centrado en su trabajo y no tiene tiempo para el amor, o al menos, eso es lo que él cree. Como pueden imaginar, sus caminos se cruzan por accidente, dando pie a una serie de situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas, malentendidos que nos sacan de quicio y, poco a poco, un amor que va floreciendo sin que ellos mismos se den cuenta, como una semilla que germina en el terreno más árido. La química entre Hande y Burak era innegable, un magnetismo que atraía nuestras miradas. La manera en que se miraban, en que interactuaban, generaba una conexión tan palpable que traspasaba la pantalla y hacía que todos los espectadores nos identificáramos con sus personajes, que nos sintiéramos parte de su historia, que suspiráramos con cada uno de sus gestos de cariño. En esta serie el corazón de Murat se ve conquistado por la espontaneidad y la vitalidad de Hayat, una joven que le enseña que la vida es mucho más que trabajo, que el amor puede aparecer en el lugar menos pensado, en el momento más inesperado y transformar por completo nuestra realidad. La trama de Aşk Laftan Anlamaz es, sin duda, un ejemplo de cómo las series turcas saben jugar con los clichés del género, creando historias que logran conquistar el corazón de millones de personas, haciéndonos creer que el amor verdadero existe y que puede surgir entre las personas más opuestas. Y si hablamos de parejas que han dejado una huella imborrable en la televisión turca, de amores que han resistido el paso del tiempo y que siguen vivos en nuestra memoria, es absolutamente imposible no mencionar a la talentosísima Neslihan Atagul y al carismático Burak Özçivit en la popular y aclamada serie Kara Sevda, o Amor Eterno, considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, una obra maestra que ha trascendido fronteras. Esta producción dramática, que nos ha hecho llorar a mares y suspirar con la misma intensidad, nos cuenta la historia de un amor prohibido, un romance marcado por el destino y las adversidades entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se ha forjado a sí mismo con esfuerzo y dedicación, y Nihan Sezin, una chica de una familia adinerada, que se siente atrapada en un mundo de apariencias y convencionalismos. Sus caminos se cruzan en un momento en el que todo parece estar en su contra, en un contexto social que los separa y los condena a vivir un amor imposible,
y aunque el amor entre ellos es innegable, una fuerza de la naturaleza que los une con lazos invisibles, las circunstancias y las presiones sociales los obligan a separarse, a tomar caminos diferentes. Karasevda es una historia dramática, intensa y conmovedora que nos muestra los obstáculos que deben superar los protagonistas para poder estar juntos, para luchar por un amor que parece destinado al fracaso. La química entre Neslihan y Burak era magnífica, una conexión que se sentía en cada una de sus miradas, en cada uno de sus gestos, en cada una de sus escenas juntos. A pesar del drama que marcaba la trama de la serie, sus miradas y sus encuentros estaban cargados de pasión, de tensión y de un amor que quemaba con una fuerza imparable. La manera en que ambos actores interpretaban a sus personajes, haciendo creíbles sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos y sus frustraciones, hacía que los espectadores se sumergieran por completo en la historia, que vivieran el drama como si fuera propio. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el amor puede luchar contra cualquier adversidad, incluso contra el destino, contra las convenciones sociales y contra el paso del tiempo. En Karasevda, el corazón de Kemal siempre pertenece a Nihan, a pesar del tiempo, de las circunstancias, de las pérdidas y de los obstáculos que se interponen en su camino. Es un amor que perdura a través de los años, una conexión indestructible que demuestra que algunas almas están destinadas a encontrarse y a amarse, más allá de los límites impuestos por la sociedad. La serie se ha convertido en un clásico del género y ha consolidado a Neslihan y Burak como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, reconocidas internacionalmente por su talento y su carisma. Y para cerrar este apasionante recorrido por los amores que han traspasado la pantalla en el fascinante mundo de las series turcas, quiero hablarles de Kuzgun, una serie protagonizada por el talentoso Bahar Arduk y la carismática Burcu Biricik. Esta historia de venganza, traición y amor nos presenta a Kuzgun Cebeci, un joven que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia, con el único propósito de vengarse de aquellos que le hicieron daño a él y a su familia, aquellos que le arrebataron su pasado y su felicidad. Burcu, por su parte, interpreta a Dila Bilgin, una joven que está ligada al pasado de Kuzgun de una manera muy particular, un pasado que la atormenta y la obliga a tomar decisiones difíciles. Kuzgun es una serie que combina drama, acción y romance a la perfección, creando una trama que nos atrapa desde el primer minuto. La química entre Bahar y Burcu es innegable, una energía que se siente en cada escena. La forma en que se complementan en cada una de sus interpretaciones es magnífica, una muestra de su talento y su profesionalismo. La tensión entre sus personajes es tangible, una fuerza que nos mantiene en vilo. A pesar del drama y de las circunstancias en las que se encuentran sus personajes, su amor se hace sentir con una intensidad que nos conmueve. En esta serie el corazón de Kuzgun está dividido entre el deseo de venganza, ese anhelo que lo consume por dentro y el amor que siente por Dila, una mujer que es parte de su pasado y de su presente, un amor que lucha por abrirse paso entre la oscuridad. Su historia es una muestra de que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros, que incluso cuando se busca venganza, el corazón puede tomar el control y guiarnos por el camino correcto. Además, las actuaciones de Bahar y Burcu son impecables, la intensidad que le dan a sus personajes hace que la trama sea aún más adictiva, que nos sintamos parte de su lucha, de sus sentimientos y de su historia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los corazones que han hablado en las series turcas. Hemos visto cómo la química entre los actores puede traspasar la pantalla y hacer que las historias de amor se conviertan en algo mágico, en algo que trasciende la ficción y se instala en nuestros corazones. Desde el romance de Eda y Serkan, que nos enamoró con su espontaneidad, hasta el amor prohibido de Kemal y Nihan, que nos hizo llorar de emoción, hemos sido testigos de cómo el corazón puede elegir a su dueña o dueño sin importar las barreras sociales, los prejuicios o las adversidades. Hemos visto cómo estas parejas se han ganado un lugar en nuestros corazones, en nuestra memoria colectiva, y cómo su legado sigue vivo en cada uno de los fans que amamos las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo, investigando cada detalle, reviviendo cada escena y compartiendo con ustedes esta pasión que nos une. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a nuestras series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por estas historias que nos hacen soñar, reír, llorar y suspirar. Los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones sobre las series que hemos mencionado hoy, a contarnos cuáles son sus parejas favoritas de las series turcas, cuáles son esas historias de amor que los han marcado y que siguen vivas en sus corazones. Y ahora, como siempre, el llamado a la acción final.
No olviden dar me gusta a este vídeo si les ha gustado, si han disfrutado de este recorrido por los corazones de las series turcas, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únete a esta gran familia de seriefilos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, para que estén al tanto de todo lo que sucede en el maravilloso mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden que el amor, a veces, habla en turco con gestos, miradas y silencios que valen más que 1000 palabras. Nos vemos en el próximo vídeo.